Saludos, queridos hermanos. Les habla su hermano y amigo en Cristo, el pastor Héctor Licaro, grabando desde la ciudad de Chino, California. Una vez más, un verdadero placer, una bendición enorme poder estar en contacto con ustedes, de manera especial al abrigo de la bendita y eterna palabra de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos concede. Inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te honramos. Reconocemos que sin ti no somos nada, Padre Santo. Te damos gracias por tu misericordia, que son nuevas cada día, Señor. Ahora te pedimos que nos bendigas en este estudio, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu voluntad se haga siempre presente en todos nosotros, Padre. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a tu toda verdad, Padre. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les ruego abrir en sus Biblias en el en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 17. Les ruego que tengan abiertos sus Biblias. Mediante desarrollamos la meditación, vamos a ir viendo este pasaje bíblico. Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Se trata sobre el paso del pueblo de Dios por el Jordán y el tema es por el camino desconocido. Por lo general, hermano, todos los vehículos hoy en día traen un navegador, o como lo llaman el GPS o el GPS en inglés. Y algunos de ustedes conocen mi navegador. Le puse el nombre de Ruperta. Y Ruperta me ha guiado por varias aventuras a lo largo del ministerio desde que comenzaron a existir. Me ha enseñado atajos y caminos que yo desconocía, pero siempre me ha llevado a mi destino. Un destino que siempre lo he deseado alcanzar, y bueno, podríamos decir que casi siempre, porque no es tan perfecta Ruperta. Ruperta a veces se equivoca. En algunos viajes recuerdo una ocasión me fui más allá de San Francisco, a un retiro, allá casi a unos 200 millas más allá de San Francisco. Y Ruperta estaba desorientada y con su guía me confundía, y hasta que tuve que ignorarla y tomar en la carretera principal para llegar a mi destino. Bueno, es una experiencia extraña, hermanos, el hecho de ser guiado solamente por una voz electrónica, no es un ser humano. Una voz electrónica y unos mapas digitales, sin saber si habrá vuelta de regreso o si habrá vuelta de la esquina. Sin embargo, debido a estos sistemas satelitales, las posibilidades de llegar al destino son muy altas. La experiencia de vivir guiados, siempre tenemos que remontarla a nuestra vida espiritual. Nosotros como cristianos, como aquellos que arrepentidos hemos venido a los pies de Cristo, siempre somos guiados por una voz espiritual y un mapa que se llama Biblia, la palabra de Dios. También esto puede parecer muy extraño a las personas. Sin embargo, debido al conocimiento absoluto y perfecto de nuestra guía, la palabra del Señor, las probabilidades de llegar al destino son un poco menos que perfectas. Todos nosotros, usted y yo y todos nosotros, nos hemos hecho metas en la vida.
y anhelamos alcanzar el objetivo. Esa es toda la lucha de toda la vida. Pero por lo general, hermanos, desconocemos la ruta del camino. A veces tomamos atajos que nos llevan hasta más distancia. Pero, ¿cómo podemos llegar a un buen destino? ¿Cómo podemos llegar a la meta? Bien, hoy analizaremos, meditaremos en un grupo de personas que nos brinda esta historia, que transitaron por un camino desconocido. Lo que ellos hicieron para llegar a un buen destino también sirve de ejemplo para nosotros, para que así lo hagamos nosotros. Vamos a ver los antecedentes de esta historia. Dios, en su misericordia, había librado al pueblo de Israel de la esclavitud y lo había llevado bajo el liderazgo de Moisés, el libertador del pueblo. Y Moisés lo sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo hacia la tierra prometida. Sin embargo, hermanos, debido a la incredulidad del pueblo, no pudo entrar a la tierra prometida en su primer intento. Tuvieron que caminar por el desierto durante 40 años debido a su falta de fe. Y eso nos lleva a nuestro primer punto sobre las dificultades que existen para llegar a la meta. Por fin había llegado el momento de entrar a la tierra prometida para el pueblo de Israel. Josué había sido el ayudante de Moisés y Dios ahora le había hecho el líder del pueblo. Encontramos a Josué, el encargado de llevar al pueblo del Señor hacia la tierra prometida. Lo encontramos acampando en un lugar llamado Sitín. Y lo hacía con la motivación de esperar el momento de cruzar el río Jordán y entrar a conquistar la tierra prometida. Pero había un grave problema, hermanos, que el Jordán se desbordaba. Estaba en un estado caudaloso en esa época y no había puentes para cruzarlo. Vamos a ver esto en Josué capítulo 3, versos del 1 al 4. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros lo habéis pasado hasta esta hora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay una distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. 2000 codos, hermanos, es más o menos 900 metros. Unas 9 cuadras en nuestro sistema. Bien, el pueblo se mueve de donde se encuentra en Sitín y camina hasta llegar a la orilla del río Jordán. El viaje que les tomó desde Sitín al Jordán hasta la orilla tomó casi un día. Y llegaron allí y podían ver la tierra prometida al otro lado del río. Pero la incógnita era cómo iban a cruzar. Dios no les dice cómo lo van a cruzar. Él no les explica qué sucederá. Más bien le dice que Él irá delante de ellos.
Bueno, es una garantía para ellos saber que Dios estaba con ellos. Los líderes del pueblo caminaron entre las carpas, diciendo a la gente que marcharían detrás del arca del pacto. Para el pueblo de Israel, el arca del pacto era como el trono de Dios. Representaba la presencia de el mismo Jehová, una presencia con ellos. Al seguir el arca del pacto, sabrían por dónde ir, pues entrarían ahora en lugares desconocidos. Ahora, estoy persuadido, hermano, que había mucha gente del pueblo que seguramente pensaba que está bien, seguiremos el arca, pero ¿cómo vamos a cruzar el río? Y esa información no se les había dado al pueblo. Pero sigamos viendo, y Dios impone condiciones al pueblo para poder llegar a la meta. Vamos a ver Josué capítulo 3, y esta vez vamos a leer del 5 al 13. Dice así: Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros esta mañana. Jehová hará maravillas esta mañana entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Estos eran pueblos organizados que vivían en la tierra prometida, que ellos tenían que conquistar. Dios les había concedido la tierra, pero ellos tenían que conquistarla venciendo a estos pueblos. Y luego dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Bien, Josué, como hemos visto, hermanos, mandó al pueblo a que se preparara para ver las grandes maravillas del Señor. ¿Cómo se tuvieron que preparar? La primera forma que se estableció, hermanos, era mediante la purificación. Para el pueblo hebreo, la purificación representaba bañarse, lavar la ropa y abstenerse de relaciones sexuales. Las acciones físicas de quitarse la suciedad del cuerpo y de la ropa y de abstenerse de tener relaciones simbolizaba la purificación espiritual. El pueblo que vería las obras maravillosas del Señor tenía que ser un pueblo puro y santo. Un pueblo contaminado e impuro no podría presenciar las obras maravillosas de un Dios santo y puro. Bueno, entonces esa fue una orden: santificarse, purificarse.
Bueno, había otra preparación y eso se trataba de un paso de fe. Dios le dijo por medio de Josué que avanzaran hasta la orilla del río y luego que los sacerdotes que iban al frente de la fila pusieran el pie en el agua, las aguas se detendrían cuando los sacerdotes tomaran el paso de fe y pusieran el pie en el agua. Note usted, hermanos, Dios no les dijo cómo haría que las aguas se detuvieran, no. Ni siquiera les explicó lo que iba exactamente a suceder. Solo les dijo que pusieran los pies en el agua y solo así podrían ver las maravillas del Señor. Un acto de fe. Porque si yo no confío en el Señor, si pongo el pie me hundo. Pero el Señor estaba diciendo que pongan el pie en el agua. Y así lo hicieron. Fue un acto de obediencia, de fe. Ahora, veremos el resultado que trae el obedecer a Dios. Veamos lo que sucedió con el pueblo que estaba frente al Jordán. Vamos a ver ya la última parte, Josué capítulo 3, 14 y 17. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevaban el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron, dice, como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Arabá. El mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en directo a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel se secó. Y todo Israel pasó en seco, quiero decir. El río Jordán, hermanos, se encontraba desbordándose por las lluvias. Era la época donde se desbordaba el río Jordán. Sin embargo, hermanos, las aguas se detuvieron. Podríamos preguntarnos, ¿cómo sucedió esto? Bueno, el Dios vivo y verdadero mostró su poder. Josué les había dicho, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Pasaron el Jordán, llegaron a la meta. Podemos imaginarnos, hermanos, el regocijo del pueblo del Señor. Al fin pudieron entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, la tierra que Dios les había concedido. Muy bien, esta historia es hermosa, si la vemos, hermanos, una historia del poder de Dios, un poder de la fidelidad de Dios, y vemos también la obediencia de su pueblo en santificarse y obedecer la palabra del Señor a través de la fe. Esta historia, hermanos, nos deja, sin duda alguna, lecciones espirituales a nosotros en nuestros tiempos. Nosotros, en un sentido, estamos en la misma situación. Buscamos mejores senderos. No sabemos exactamente cuál es el camino directo. No sabemos qué sucederá en el futuro. Enfrentamos barreras y dificultades en el camino. Y me voy a referir exactamente al pueblo cristiano. Obstáculos en la vida cristiana contemporáneos hoy día. En grande cantidad los elementos antivida que se hacen presentes en nuestro tiempo. Elementos que contradicen y opacan la vida cristiana. Lo que se conoce como la cultura de la muerte, el aborto, avanza día a día, destruyendo y degradando la vida de tantos. Desde los no nacidos
hasta las personas cuya vida es considerada inútil, que ahora se pone en boga la vigencia de la autoridad de matar si la persona así lo desea por enfermedades catastróficas. Asimismo, en el inicio del tercer milenio, encontramos, hermanos, como cristianos, muchos obstáculos y dificultades para vivir nuestra vida cristiana. La secularización que procura borrar todo rastro de Dios en nuestras sociedades. Acá me estoy refiriendo al eje mismo de esta sociedad occidental que es Estados Unidos. El agnosticismo funcional. ¿Qué es el agnosticismo? Es una postura filosófica que sostiene que el humano no es capaz, es imposible que el humano llegue a conocer la naturaleza y la existencia de Dios. Por lo que con ese argumento, muchos dicen que creen en Dios, pero no viven como que agradando a Dios, viven como que si Dios no existiera. Y lleva a los cristianos sin firmeza a vivir doble vidas, amando al mundo y convirtiéndose en enemigos de Dios. Recuerden que la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Esta filosofía, por la cual muchos piensan que no existe una verdad general, sino que la verdad es una norma individual. Todos lo hacen y todos lo aceptan. Es decir, el hombre vive de acuerdo a su razonamiento, a su sentir, mas no al sentir de Dios. De ahí, hermanos, un ataque continuo a la institución familiar. Satanás tiene como meta dividir a los hogares, a las familias. Hay un sistema diabólico de apartar a las familias. Unas campañas de desprestigio contra la iglesia. Una campaña a la vez de desprestigio para los hijos de Dios. Las posturas contra Dios en las escuelas. Ahora no se permite orar en las escuelas. No se permite estudiar la Biblia en las escuelas. No solo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el ambiente negativo que intenta hacer que los cristianos tengan vergüenza de vivir y mostrar su fe, haciéndoles creer que son una minoría retrógrada, equivocada. Nosotros, hermanos, estamos en la misma situación que el pueblo hebreo. Estamos frente a un Jordán tormentoso, a una generación maligna y perversa, una generación que no reconoce a Dios. No sabemos qué sucederá en el futuro. Tenemos las profecías, sí, pero no conocemos el futuro inmediato nuestro, porque en nuestro camino enfrentamos barreras y dificultades en la vida cristiana. Y Jesús nos dice, sígueme, sígueme. Quizás, al igual que el pueblo hebreo, pensemos que está bien seguir a Jesús, seguir a Dios, pero ¿cómo puedo enfrentar los problemas? Quizás es la pregunta. Bueno, Dios nos dará la respuesta que le dio al pueblo de Israel. Solamente dice, sígueme. Y esa es nuestra actitud. Solo nos dice, hermano, que le sigamos. Ahora, nosotros en este tiempo, hermano, no tenemos ningún objeto a seguir como lo tuvo el pueblo hebreo, el arca del pacto. El arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Pero sabemos, hermanos, como cristianos, que Él está con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo nos explica a través de las Escrituras todo lo que sucederá. Pero nos dice que podemos enfrentar el futuro con seguridad cuando sabemos
que Él va delante de nosotros. Él nos guía. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Entramos en un camino desconocido, pero podemos vivir confiadamente. No tenemos que saber qué va a suceder. Dios lo sabe. Y Dios nos protege a su pueblo. Pero también, hermanos, no debemos de hacernos falsas ilusiones. A veces, hermanos, la gente piensa que si Dios está en control, todo va a funcionar bien, ¿verdad? Hay personas que se consuelan diciendo, el Señor hará, pero no oyen en lo que el Señor quiere que hagamos. Lo que Él pide es que nos preparemos para ver sus obras maravillosas. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, primeramente, al igual que el pueblo hebreo, mediante la consagración, mediante la purificación en el caso del pueblo hebreo. Dios nos va a mostrar su poder a base de la consagración, a base del acercamiento que nosotros tengamos hacia Él, a base de la comunión que tengamos con Él, a base de nuestra humildad, de nuestra fidelidad con Él. Dios no puede mostrar sus maravillas a un pueblo impuro o contaminado por el pecado. Todos los grandes movimientos del Espíritu Santo a través de la historia de la iglesia han empezado, queridos hermanos, con un arrepentimiento y con confesión de pecados. El Señor dice, no quiere holocaustos ni sacrificios, sino corazones contritos y humillados. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Recuerdan al pastor que decía el significado de todo en griego? Decía, todo significa todo. Y el Señor nos limpia de toda nuestra maldad. Esa es la maravilla que nosotros tenemos de Dios, que al perdonarnos, entierra en figura nuestros pecados en lo más profundo del mar y los aparta de oriente a occidente. Se olvida de ellos y nos limpia de toda maldad. Entonces, hermanos, mientras usted y yo no querramos enfrentar al pecado, no querramos confesarlo y abandonarlo, tenemos pocas esperanzas de ver que el Señor se mueva poderosamente entre nosotros. Seguiremos viviendo en la mediocridad hasta que tomemos el pecado en serio y busquemos el rostro del Señor para pedir su perdón, humillados y arrepentidos. Luego, acercarse al Señor y escuchar su palabra. Mire, tengamos presentes las palabras del Señor. Si confesamos nuestros pecados, no vamos a declarar los pecados de otros, sino los nuestros, los propios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así, hermanos, estaremos preparados para tomar el paso de fe, para poder hacer lo que nosotros consideramos imposible. Dios hace grandes cosas en su pueblo cuando este pueblo se consagra a Él, se santifica, se purifica. Cuando se acerca a escucharlo, cuando comienza a caminar en fe, el justo por la fe vivirá. Yo sé que el Señor puede hacer cosas grandes entre nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos preparados para ver lo que Él hará? ¿O seguiremos el camino de siempre, el acostumbrado, el estar en un pie en el mundo y un pie en el camino del Señor? ¿No?
Proverbios capítulo 3, versos 5, 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué bonito, hermanos. El Señor, por así decirlo, pone las cosas bien claras sobre la mesa. Si tú te consagras, si tú me obedeces, si tú te humillas delante de mí, si te arrepientes de todos tus pecados y abres tu corazón para que yo entre en tu vida, bueno, haré grandes maravillas contigo. En conclusión, hermanos, en el tiempo de la iglesia primitiva, en el tiempo del Antiguo Testamento, en la historia de Israel, siempre ha habido muchos dioses, como los hay hoy. Muchos dioses con D minúscula, por supuesto. Pero solo uno es el Dios viviente. Solo uno es el Dios vivo y verdadero. Solo uno es el que creó los cielos y la tierra. Y Él demuestra su poder en la vida de su pueblo. Él iba delante del pueblo y se detuvo en medio del río para que todos pudieran cruzar. El arca del pacto lo demostraba. Él hizo lo que el pueblo no podía, hermanos. Le mostró su poder. Para Dios, para nuestro Dios, no hay imposibles. Dios no simplemente nos quiere inspirar a hacer cosas más grandes, no. Algunas personas lo ven así. Dice, Dios me inspira a hacer las cosas mejores. Pero es bueno ser inspirado. Pero cuando Dios obra, hermanos, es mucho más que una inspiración. Es un milagro. Es el poder de Dios en su misericordia. Permítanme terminar con esta pregunta, hermanos. Dios desea hacer en usted lo que usted no puede hacer. Él puede hacerlo. Tiene el poder. Porque tiene planes y propósitos para usted. Él es el mismo Dios, ayer, hoy y por los siglos. Y no ha dejado de ser fiel con su pueblo. Y Él quiere que usted alcance su meta. Está en usted. Abrir su corazón, arrepentirse de sus pecados, pedir perdón al Señor, y Él hará. Él así lo promete. Venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cargados precisamente de todos los problemas. Y mire, y no solamente es en el pueblo cristiano, es en todos los pueblos. Estamos viviendo épocas tremendas de injusticia, de maldad, de codicia, de infamia. Pueblos que parece que están retornando a las cavernas, hermanos. Ahora no hay ni luz, no hay trabajo, no hay comida, no hay medicina. Las injusticias sobreabundan. Tenemos que voltear la mirada al Dios vivo y verdadero. Él puede darnos la solución. Y este mensaje no solamente es para el pueblo de Dios que tiene dificultades. Es para todos los pueblos. Para que vengan al Hacedor de maravillas. Porque Él tiene un propósito para usted. Usted fue creado con un propósito de dar la honra y la gloria a Dios, humillándose delante de Él y siguiendo sus pasos para su propio beneficio, hermanos.
Si bien es cierto, es todo para la honra de Dios, pero Dios a través de su plan maravilloso quiere beneficiarlo a usted, a su familia, a su iglesia, a su pueblo, a su ciudad, a sus gobiernos. Está en usted. Venid a mí, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Venid a mí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua fresca de la fuente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Busque la solución en el Dios vivo y verdadero. Y usted será testigo de las maravillas y la misericordia de Dios para aquellos que se doblegan delante de Él para honra y gloria de Dios. Que así sea, desde ahora y para siempre. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque tú eres la respuesta. Tú eres el refugio, Señor. Tú eres la roca fuerte. Tú eres el dador. Tú eres el misericordioso. Tú eres el hacedor de maravillas, Señor. Señor, permita que tu pueblo, y no solamente tu pueblo, sino aquellos que todavía no te tienen en su corazón, puedan acudir a ti, Señor, para que tú les otorgues el perdón y la vida eterna, Señor. Y hagas maravillas en sus vidas, que alcancen sus metas de acuerdo a tu propósito para el bienestar del hombre. Padre, bendice a los que nos escuchan, Señor. Bendícenos a todos nosotros, Señor. Y que esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas para honra y gloria tuya, Padre. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga y estaremos en contacto en una próxima oportunidad. Mientras tanto, como dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta pronto, hermanos.